días para todos. Hoy celebramos la cátedra del apóstol San Pedro. Y la primera carta es del apóstol San Pedro. San Pedro escribe a una comunidad en particular y les dice, miren, les voy a dar un par de consejos. Lo primero que quiero es que se comporten como verdaderos pastores del rebaño. Ustedes y yo tenemos que preguntarnos si somos para... ¿Qué hace el pastor? El pastor cuida. El pastor evita que el lobo se devore las ovejas. El pastor está atento a la necesidad de esas ovejas porque la oveja es sumamente vulnerable. Y si se le pierde alguna, va, la busca, la rescata y la trae al redil. Entonces ustedes y yo podríamos preguntarnos, ¿qué tan cuidadosos somos con la vida de los demás? Porque ese es nuestro trabajo. Nosotros damos testimonio colaborando con la vida del otro, cuidando de la vida del otro, no alcahueteando. Hay que distinguir el cuidado de la alcahuetería. Cuidar es reprender, cuidar es corregir, cuidar es enderezar el camino, cuidar es ayudarle al otro a vivir en la verdad y sacarlo de las mentiras. Cuidar al otro es confrontarlo permanentemente. Y eso es lo que Pedro le pide a todos estos ancianos. Miren, gobiérnenlo, no a la fuerza, sino como Dios lo hace, no por sórdida ganancia, sino con generosidad. Gobiérnelo, conviértanse ustedes en modelos del rebaño. Uno solo puede gobernar, dirigir, acompañar cuando uno se vuelve un ejemplo a seguir para los demás. Porque es que yo no puedo pedirle al otro cosas que yo primero no le estoy dando. No le estoy dando. Entonces que ojalá ustedes y yo nos preguntemos en este día por la manera en cómo estamos tomándonos en serio la vida de las personas. El cuidado, la meticulosidad, la seriedad. Y acompañar al otro también es, ojo a esto, orar por el otro. ¿Qué tanto dedico yo a la oración por mi mujer, por mi marido, por mis hijos, por mis amigos, mis compañeros de trabajo? ¿O lo único que hago es exigir, reclamar, confrontar, literal, fregarle la vida al otro, pero nunca le regalo un Padre Nuestro, una Eucaristía, un Santo Rosario? Eso es necesario. Los auténticos pastores debemos hacer eso. Miren, el Evangelio nos dice como Pedro, cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dijo esto, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, mira, la iglesia va a ser construida sobre ti. Esto es un ejemplo maravilloso. ¿Por qué sobre la figura de Pedro? La iglesia se construye sobre todo hombre y sobre toda mujer que confiese a Jesucristo como verdadero Dios, como Salvador. Y yo me tengo que preguntar si yo estoy siendo un pilar para que la iglesia siga siendo construida. O si de repente yo soy muy católico dentro del templo, pero en mi trabajo soy sumamente lapso. Un escándalo para los demás, cómplice y alcahuete del pecado, de la morbosidad, porque entonces ya no estoy siendo un pilar sobre el cual se construye la iglesia, sino que estoy siendo un escenario donde se destruye la comunidad cristiana. Qué bueno que ustedes y yo tengamos eso presente. ¿Por qué sobre Pedro se construye la iglesia? Porque confiesa, no solo con palabras, sino con hechos, que Jesús es el Mesías. ¿En dónde? En medio de los apóstoles y en todos los lugares a donde fue. Pedro es una persona que se mantuvo firme en el camino de la fe, que después de la resurrección incluso entregó su propia vida para que la iglesia surgiera, para que Cristo fuese conocido. Jamás se atrevió a hacer algo que desvirtuara la presencia del Señor. Pues ustedes y yo tenemos que preguntarnos eso. En donde estemos, donde nos encontremos, ¿estamos siendo un testimonio para que la fe crezca? ¿O a veces somos muy tibios, muy lapsos, muy callados, muy discretos, no somos arriesgados, nos falta ser un poco más intrépidos en el camino de la fe? Miren, a Pedro se le dio un mandato, lo que ates, lo que desates, en el cielo lo ataremos o lo vamos a desatar. ¿Qué tan firmes somos ustedes y yo frente a la postura de nuestro Señor Jesucristo para el mundo? ¿Qué tanto le iluminamos el camino a las personas para que puedan crecer en ese camino de fe? Pidamos hoy en la cátedra de San Pedro esa gracia de ser de verdad escenarios donde la fe pueda crecer y no de ser simples personas que una tibieza
dependiendo del lugar donde me encuentre, que no me deja hacer lo que en realidad estoy llamado a hacer. Fundamento de la fe. Que el Señor Jesús te bendiga en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.